Gérete, hoy es 16 de agosto de 2023. Seleccioné algunas anécdotas relevantes acerca de la autosuficiencia y el desprendimiento de los placeres cuando era necesario por parte de Aristipo. Estas anécdotas se encuentran desde luego en el libro segundo del gran libro de Diógenes Laercio, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Ya he hablado mucho de las críticas que desde los tiempos de Aristipo se le dan al hedonismo, al materialismo y al arrojo a la crudeza de la vida fáctica y posible del placer o de la delección. Suelen ser críticas, como dice Michel Onfray, basadas en pavores, en fantasmas, en apocamientos espirituales, es decir, en pusilanimidades. Aristipo era un inmoral, era el hipócrita de la filosofía, entendiendo inmoralidad e hipocresía o hipocrítica, en este caso más hipocrítica pues que hipocresía, entendiendo estos conceptos como virtuosos para Aristipo. No hay una moral única, sagrada, universal a la que uno se tenga que someter. Dijimos, solamente hay que someternos a la búsqueda del placer, a la estrategia del placer y al saber dónde están quienes tienen los medios para obtener placer o quienes pueden brindarnos placer sin mentirles, porque es que cuando decimos que él era un hipócrita de la filosofía, aludimos más al método de la hipocrítica, de la estrategia, del discernimiento, del escrutinio que él hace y no de la mendacidad. Aristipo no mentía. Cuando decimos que Aristipo utiliza al otro como medio de placer, no lo hace mintiéndole, no le dice a una mujer o no le promete a una mujer amor eterno cuando no está dispuesto a dar amor eterno ni monogamias a nadie. Dice de frente, quiero de ti el placer, lo consentimos. Entonces lo interesante de Aristipo es que él declara, él es patente, o sea, él es diáfano con lo que busca. Se le critica mucho o se le pinta, hemos dicho ya, como un arrojado al placer, como un revolcado en el placer que no podía salir de él. Y muchas de las anécdotas muestran lo contrario. ¿Qué es lo que lo hace filósofo? La conciencia de la condición final del placer como bien, de la huida del dolor tanto para sí como para los demás, y ser dueño de sí. Yo, Aristipo, quiero ir a este banquete y comer. Es una decisión filosófica, en el sentido de que hay una meditación profunda para llegar a decir que el placer es un fin. No es que decir yo quiero comer en algún lado o dormir sea un acto filosófico. Hay mucha reflexión de mucho más fondo acerca de cuál es el fin de la vida buena, que lleva Aristipo a decir es la delección, es el gozo de lo corporal. Ya lo hemos dicho en los otros videos, queda esclarecido. Así que las críticas sesgadas lo pintan como un revolcado en el placer, como un disoluto, como un licencioso, como un vividor que no podía dejar de tener placeres, como casi como un enfermo. Y veremos que las anécdotas que cuenta Diógenes Laercio también hacen muchísima relevancia desde el principio del texto sobre Aristipo, que empieza en el apartado o en la numeración 65 del libro segundo. Desde el principio, exactamente ya en el apartado 66, se dice lo siguiente. Cuentan que él una vez mandó comprar una perdiz por 50 dracmas y como uno se lo reprochara, le contestó, ¿no la habrías comprado tú por un óbolo? Y al sentir el otro, dijo, pues tanto valen para mí 50 dracmas. Continúo, ahorita hablaré de esa anécdota. En el 67, una vez que Dionisio le dio a escoger una entre tres hetairas, se llevó las tres diciendo, ni siquiera a París le fue bien al escoger a una. No obstante, después de llevárselas, las dejó libres delante de su puerta. Y aquí viene lo interesante, tan tremendo era en el aceptar y el desdeñar. Le daba lo mismo pues recibir placeres como rechazarlos. Ya en el fragmento 67 se habla pues de
o en el apartado 67 se habla de la independencia de Aristipo, del dominio de sí. Cuando Dionisio le manda a 13 tairas para que él elija a una, de algún modo también está poniéndolo a prueba, lo está sometiendo, le está diciendo: yo que soy el rey, le brindo a usted estos placeres, comida, techo, mujeres, vino, lo que fuere, pero también es un modo de decirle: yo lo estoy dominando, yo soy el que le da a usted el placer del cual usted es un dependiente. Más o menos es eso. Y Aristipo le demuestra que él no depende del rey, o le demuestra al rey que no depende de él, simplemente diciéndole: tranquilo, no las necesito, tranquilo, hoy no las quiero. Es decir, cuando Aristipo lee en el rey no un acto de generosidad, sino un intento para decir que el rey domina a Aristipo porque es el dispensador de placeres para él, él dice: no se preocupe, que yo soy capaz de renunciar a ellos, yo no dependo de usted ni de los placeres que usted me prodiga, los consigo aquí, en su corte, porque sé que están aquí y usted está dispuesto a dármelos, pero cuando usted ya no me los quiera dar más, yo simplemente me paro y me voy. De hecho, en algún otro fragmento que más adelante leeré, Aristipo dice: es preferible la mendicidad a la falta de educación. Si bien se refiere a otra cosa, vemos que es evidente que Aristipo no tiene problemas en mendigar. Él está en las cortes buscando placer por evitarse el sustento, por evitar buscarse el sustento como hacen los cínicos, porque ya todo está solucionado, se ha dicho varias veces. ¿Por qué tomo el fragmento anterior de las perdices como uno de los fragmentos relevantes para mostrar la autosuficiencia de Aristipo? Porque para Aristipo el dinero, si bien era el modo que la cultura ha construido para obtener bienes y placeres, la mayoría de gente queda dependiente del dinero. Hacen de su vida una búsqueda de dinero o una recolección de dinero, y hacen de su vida simplemente un producir dinero para poder obtener bienes, servicios y placeres. Aristipo paga 40 dracmas por una perdiz que cuesta una, es decir, derrocha. Y cuando alguien se lo reprocha, él le dijo: usted no hubiera pagado una dracma o una moneda por esta perdiz. Y él le dijo: sí, claro. Y él le dijo: es que para mí 40 dracmas son lo mismo que una. Desperdiciaba, despilfarraba, pero no era simplemente por ser opulento, sino para demostrar que a él el dinero no lo sometía y que él pagaba lo que fuera por placer, porque a él no le importaba guardarse el dinero. Porque es que guardar el dinero es estar pensando en el mañana, es estar pensando en cómo administrarlo para que haya, digamos, un sustento, un pensamiento hacia el futuro, una perspectiva. A Aristipo no le interesan las perspectivas. Se dice desde el principio que él gozaba en el fragmento 66 dice: él gozaba de más prestigio que los otros en la corte de Dionisio, disponiendo siempre de la coyuntura en su favor. Gozaba del placer del presente y no perseguía con esfuerzo el goce de lo no presente. Es decir, él vivía los placeres aquí y ahora. El pasado, de malas, ya no me importa. El futuro, de malas, ya no me importa. Entonces, derrochar toda la plata hoy, si toca por una perdiz de la que se había antojado, pues no es opulencia, no es como hacían los mafiosos o los ricos, no sé cómo llamarlos, cómo los llamaban aquí, lo que suelen llamar nuevos ricos o ricos que no han estado acostumbrados en su vida a la riqueza, que lo único que tienen para hacer es la opulencia, mostrar que tienen mucho porque están muy orgullosos de todo ese dinero que han conseguido y usualmente pues lo despilfarran, pero no lo despilfarran a la manera de Aristipo, sino que lo despilfarran por mostrarse mejores que los demás, por jactancia. Aristipo no lo hacía por jactancia, sino que lo hacía para mandar el mensaje de autosuficiencia. Es que yo no dependo del dinero. Mañana veremos qué pasa con eso. Entonces dice la traducción de García Gual: tan tremendo era en el aceptar y en el desdeñar.
Cuando él veía que los dones de los demás eran un intento de dominarlo, de humillarlo, él no aceptaba. Él decía, tranquilo, que es que yo acepto los placeres porque yo quiero, no porque estoy sometido a ellos o porque estoy adicto o porque soy un adicto a ellos. De hecho, si me toca voy y mendigo. Es preferible la mendicidad que declararle a usted que soy un vasallo de su placer y de su voluntad para procurarme los placeres. Entonces Aristipo era un hipócrita de la filosofía porque iba a las sociedades, hacía el teatro social, pero había una cosa en la que él nunca condescendía, en dejar o abandonar el dominio de sí, que es básicamente la reflexión filosófica, desde Sócrates hasta tiempos helenísticos en todas las escuelas. La filosofía es un modo de entender la arte de vivir y diotiki techni como un modo de no depender de nadie más que de sí mismo, de forjarse la propia vida. Entonces Aristipo nunca cedió o nunca condescendió a perder el dominio de sí, que es un poco lo que intentó, digamos, reprocharle Diógenes en un diálogo del que hablamos en videos anteriores y que los invito a ver. Y Aristipo le dice, es que aceptar los bienes de los otros no es perder el dominio sobre mí o la autosuficiencia, la autarquía. Al rey le da ese mensaje y le dice, qué pena, yo no dependo de usted, usted no me domina, porque tenga como suministrarme placeres. Hay otros que están dispuestos a darme los placeres si usted no. O yo veré qué hago. Es que, insisto, él prefería mendigar. Por esas actitudes, digamos, valientes, dice Diógenes Laercio, por esto una vez Estratón, o Platón según otros, dijo de él, a ti solo te está concedido el vestir una elegante túnica o unos harapos. Es decir, es tan fácil que tú vistas una gran túnica porque vives entre reyes, pero también puedes vestir las prendas de los mendigos. Así de fácil pasas de la opulencia a la mendicidad. No dependes de nada. Le escupió Dionisio, esta anécdota ya la hemos comentado yo creo que en cada video, le escupió Dionisio y él se aguantó. Y como uno se lo echara en cara, le repuso, los pescadores soportan que el mar los empape a fin de pescar un gobio. No voy a soportar yo que me humedezcan con saliva para pescar un pez más gordo. Eso también muestra la autosuficiencia, no ceder ante la rabia, por ejemplo. No ceder ante la rabia porque estaba pensando hipocríticamente en los costos-beneficios, diríamos hoy en unos lenguajes como tristes y economicistas. Pensar en el costo-beneficio. Le alzo la voz al rey, le meto un puñetazo al rey, me llevan preso, me ejecutan o me botan del palacio. O me aguanto el escupitajo un día y puedo seguir teniendo mujeres, techo, vino, comidas, etc. Entonces lo hacía por estrategia, por utilidad. Para él, el placer era el medio para reflexionar sobre su utilidad. Y a esa reflexión sobre la utilidad de cómo conseguir del mejor y más fácil modo los placeres, lo llamamos hipocrítica. Continúo pues leyendo. En el apartado 69 dice, en una ocasión que entraba en la casa de una etaira o una hetera, como uno de los muchachos que le acompañaban se ruborizara, dijo, no es feo el entrar, sino el no poder salir. Y aquí está, digamos, sintetizada la ética de la autosuficiencia de Aristipo ante los placeres. La filosofía moralista, socrática, pacata, ha intentado convertir en virtud el celibato, la continencia, la temperancia, y en últimas no son sino modos de llamar virtudes a los miedos, al pavor ante el placer. Escúchese que esto es muy importante. Casi todo lo que la filosofía griega, socrática, de corte socrático y de corte de la continencia y luego el cristianismo llaman virtud digamos, ante la continencia, ante el celibato. No es una virtud, sino un miedo revestido de retórica de virtud. Es un intento por justificar el miedo, llamándolo virtudes. Aristipo dice, no hay que sentir miedo, no hay que sentir pavor, no hay que sentir
vergüenza ante los placeres. Era un inverecundo. Pero aquí inverecundo e inmoralidad entendido como virtudes. Porque es que, ¿qué es la moral? La moral es aquello, es aquel discurso, aquella retórica que recubre el miedo al goce. Es que aquí casi que estamos hablando de manera lacaniana. Pero yo creo que es que Aristipo, a su modo y con su lenguaje, sin hablar lacanés, había entendido esto. La cultura, la cortesía, los modales son modos de ocultar el pavor al placer, son controles al goce. Pero bueno, prosigamos con los fragmentos escogidos por mí, que insisto, son muchísimos más y recomiendo y no me cansaré de recomendarles a quienes vean estos videos que es preferible acudir directamente a la fuente, al libro segundo de Diógenes Laercio, donde se habla de Aristipo. Y de hecho que se lean el libro completo, es una maravilla. En este libro están todas las posibilidades de las posiciones humanas, todas, absolutamente. Están todos los modos de sabiduría, todos los modos de entender la vida. No se ha dicho nada nuevo después de ese libro, digo yo. Dice en el fragmento 70, mejor es, decía, ser indigente que ignorante, porque los unos necesitan dineros y los otros humanidad. ¿Por qué selecciono este fragmento? Porque aquí está la declaración de Aristipo ante el no depender del dinero. Hay mucha gente que aguanta injusticias, tristezas, abusos en los trabajos. Hay mucha gente que se quema las pestañas recibiendo más dinero o asumiendo más responsabilidades y no dicen nada ante un mando medio que abusa del poder o no hablan de frente y no le contestan a los superiores cuando sienten una ofensa o una injusticia porque están apegados al dinero y porque necesitan mercar, porque tienen familia. Entonces Aristipo, Aristipo dice, yo no necesito el dinero, yo no me voy a callar ante las humillaciones de Dionisio cuando yo pienso que hay una humillación. De hecho, él le contestaba a Dionisio, a sabiendas de que Dionisio era un rey, lo podía matar, lo podía castigar, lo podía encarcelar o hasta lo podía expulsar, como en efecto yo creo que pasó. Entonces él dice, cuando me toque soy mendigo, y eso también, la mendicidad, la marginalidad es un mensaje al poderoso. Es que yo estoy con el poderoso no porque reconozca su poder sobre mí, estoy con el poderoso porque sé que puede prodigarme y se lo digo de frente. Es que lo interesante no es que Aristipo no se lo dijera. Hay por ahí un fragmento donde le dicen, cuando le recriminan que por qué va donde Aristipo si era discípulo de Sócrates. Y él dice, porque yo sé que pedirle a cada quien, sé que me falta y le pido a cada quien lo que sé que me puede dar. A Sócrates le pedía sabiduría y a Dionisio le pido diversión. Cuando Dionisio ya no tenga más diversión que darme porque se rancha, porque me deteste, me voy. A Sócrates lo busqué porque estaba falto de sabiduría. A Aristipo lo busco porque necesito diversión. Así de simple. Saber qué pedirle a cada quien. La moralina dirá, es un utilitarista. Claro que es un utilitarista. Y un materialista. Y un inmoral. Lo que pasa es que la sociedad ha significado estos vocablos de modo peyorativo. Inverecundo, inmoral y utilitarista son palabras que se usan para insultar o para menospreciar. En cambio, Aristipo, como hacen los cínicos, le dan la vuelta a estos valores y dicen, la inverecundia es una virtud, la utilidad es una virtud, el materialismo el materialismo sensible, el hedonismo, es una virtud. Y recuérdese que pensar en la utilidad no es un despropósito. Las preguntas platónicas por la utilidad de la amistad, por ejemplo, que se dan desde el Lisis y en todos sus diálogos, los antiguos tenían mucha preocupación por saber qué utilidades obteníamos de la amistad. Y no podríamos decir que era una cultura hipócrita, sino que la palabra utilidad en nuestra época está permeada por la economía, por los números y por la mentalidad productiva. Mientras que para el antiguo griego la palabra utilidad no estaba pasada solo por la posibilidad de producir algo. De hecho, pensar en la utilidad de la belleza, como
como la fruición, que va a terminar diciendo San Agustín que la utilidad básicamente está en gozar de Dios, que es gozar de lo inútil. Nuxio Ordine, insisto, en su libro La utilidad de lo inútil, lo patenta. La palabra utilidad no es peyorativa. Lo peyorativo está en pensar al ser humano en términos de producción y de máquina. Entonces Aristipo, es decir, no está mal que si yo sé que alguien sabe tocar un instrumento y yo quiero aprender a tocar el instrumento, me acerco a él y le digo, usted me enseñaría. Eso es utilidad. Eso es utilidad, lo cual no hace que eso sea indigno. Entonces, saber lo que cada quien tiene y saber lo que cada quien puede ofrecer es pensar pragmáticamente, utilitariamente. Insisto, el término utilitarismo yo no lo uso en términos morales de menosprecio en este contexto. Utilidad para el mundo antiguo quiere decir qué bondad y qué beneficio puedo sacar yo de cada momento. La belleza puede ser una utilidad, un beneficio al observar una obra de arte. De un amigo puedo obtener socorro en los momentos difíciles y esa es una utilidad, es algo útil, es una bondad. Utilidad para el mundo griego es el obtenimiento o la obtención de una bondad. Y la estrategia o la hipocrítica es saber qué bondad puedo pedirle a cada quien en cada contexto. Eso es tremendamente prudente, tremendamente sensato. Repito pues el fragmento 70, que está en el apartado 70. Mejor es, decía, ser indigente que ignorante, porque los unos necesitan dineros y los otros humanidad. Aristipo aquí está diciendo que él no depende del dinero, primero, porque el placer para Aristipo es universal. El placer está en cualquier parte. Entonces no hay que quedarse pegado pues de una institución, de una persona, de un modo del que hemos aprendido a obtener placer. Si se acaba esa posibilidad, pues se encuentran otros modos, otros lugares y otras personas. No se crea que Aristipo, por ser egoísta, era poco generoso. Él también se ponía como posibilidad de ofrecer placer a los demás. Es decir, que cuando él decía que él buscaba una hetaira, no era solamente porque él quería el placer de la hetaira, pues si la hetaira aceptaba, y ya vamos a ver que no iba donde las hetairas a pagarles, él terminó conviviendo con una, posiblemente con la Is. Y conviviendo quiere decir que se ennovió, se emparejó con una. Se emparejó, vivían, convivían. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, él se ofrecía también como fuente de placer para el otro. Es que no hay mayor forma de la generosidad que saber ofrecer los placeres que uno tiene para otro. Y no solo los físicos, pero bueno, para Aristipo los físicos eran muy importantes. Pero si yo sé pintar, ¿por qué no puedo enseñarle a la gente a pintar y monto cursos de pintura? Si yo sé un idioma, ¿por qué no puedo montar cursos? Eso es utilitarismo y le ofrezco a la gente, venga, yo sé ofrecer esto. O sea, Aristipo se pone como fuente de placer también cuando busca. No es solamente yo quiero tocar, sino que al tocar ofrezco ser tocado, que es lo que la gente no entiende cuando lee esto. No es como, ay, él habla de las hetairas como cosas. No, pero es que él también se ofrece como fuente de placer para ellas. Lo que pasa es que la mentalidad contemporánea tiene un modo de pensar la utilidad que es ulterior a la revolución industrial. Y entonces piensan a la palabra cosa como un asunto negativo. No me cosifiques. Dos, ya a ver, otro día de pronto hablaré sobre la pérdida de valor de la palabra cosa. La palabra cosa como asunto, como lo más importante, era muy interesante en el mundo antiguo y todavía queda en el habla popular, cuando uno dice, pero qué cosa, o qué cosa es esto, o bueno, otro día me meto pues con el tema porque me desviaría del video. Entonces la mentalidad contemporánea piensa el utilitarismo desde la definición de eficiencia, producción y mecanicismo en el que se nos introdujo luego de la revolución industrial. Entonces, claro, se piensa la utilidad y la petición no en términos éticos ni estéticos, sino en términos de eficiencia, y por eso la gente hoy lee estos textos, desde luego imbuidos en esos discursos que acabo de mencionar, y te sienten que Aristipo
es que lo leen con otros significantes. En cambio, si yo les digo que Aristipo pidiéndole a la hetaira placer, él también se pone como objeto de placer y eso es generosidad, una generosidad. Bueno, de hecho, Aristipo habla aquí de un vocablo, humanidad, y el vocablo humanidad es anthropismos. Aristipo está todo el tiempo hablando de un modo de entender la humanidad, que está ajustada a la naturaleza. Desde pequeños buscamos el placer, la cultura nos aleja de la cultura y sus pudores y sus discursos nos alejan de lo verdaderamente importante, diciéndonos que lo importante son las ocupaciones de la eficiencia y olvidamos el placer. Y llevamos a discursos de justificaciones de virtudes que son puros pavores ante el placer y olvidamos y gastamos la vida en ocupaciones eficientes sabiendo que hay que volver la mirada hacia el placer. Y a eso lo llama Aristipo humanidad, es una ética. Entonces yo prefiero ser indigente que ignorante, porque los ignorantes piensan que su vida es la recolección de dinero, mientras que yo no voy a conceder eso, sino que para mí, Aristipo, ¿cierto? Para mí Aristipo lo que vale es la humanidad, el anthropismos. En el fragmento 72, en el apartado 72 se dice, dio los mejores consejos a su hija Arete, acostumbrándola a despreciar el exceso. Le dio los mejores consejos, estamos diciendo cómo la educó. Primero, la educó como una igual. La dejó ser la administradora y casi que fundadora de la escuela cirenaica. Es decir, que esta mujer administraba, daba clases, hablaba de tú a tú con los demás filósofos. Porque el placer es universal, quiere decir para Aristipo que es igual para hombres y mujeres y que se da en cualquier parte. Entonces, cuando yo hablo de que el placer es universal en Aristipo, es que se da igual, dormir es igual de placentero en el mundo pérsico, en el mundo egipcio, en el mundo griego, en el mundo hiperbóreo. O sea, que hablo de los topos. El placer no depende de los lugares, depende del cuerpo. Y para Aristipo, el cuerpo no distingue entre géneros, masculinos o femeninos, sino que el placer simplemente está garantizado por tener cuerpo. Y en ese sentido no hay distinciones. El placer lo recibe por igual el hombre que la mujer. Cualquiera que tenga un cuerpo tiene ya acceso al placer. Entonces el placer, como la muerte, a todos nos iguala. Es algo como así. El placer o la posibilidad del placer, como la muerte, a todos nos iguala. Entonces él educó a su hija Arete con esa universalidad. Ella es igual a cualquier hombre, ella es capaz de administrar una escuela como cualquier hombre, puede hablar con cualquier filósofo de tú a tú. Y en últimas, las disquisiciones son por cómo vamos a conseguir placer de la manera más expedita posible y más pragmática posible. Y eso lo puede hacer cualquiera, incluida mi hija Arete. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la palabra que aquí significa exceso? Hiperoptiquí. En otra edición que yo tengo, traducen en vez de exceso, que estoy leyendo la de Carlos García Agual, lo traducen por superficialidad. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos traducciones tan diferentes? Le enseñó a su hija a no ser superficial, que es la que mencioné en un video anterior. Y hoy con la de Carlos García Agual hablo de exceso. Es que la palabra griega es hiperoptiquí. Ustedes saben que el griego tiene una polisemia y al traductor le toca elegir una de los posibles sentidos en otra lengua, que en este caso es el castellano. Hiperoptiquí significa mirar por encima a los demás. Hiperoptis es mirar al otro, sentirse superior y mirarlo pues como por encima del hombro. Pero también significa, como optiquí es de óptica, pues es muy fácil escucharlo, de la visión, es calcular excesivamente, o calcular a ojo, o ir más allá, hiper con el ojo, calcular mal con el ojo, calcular más con el ojo, y a eso lo llamamos exceso. O sea, cuando alguien cree que en un balde hay 20 pelotas y en realidad hay 3, se le fue de más la vista, calculó mal con el ojo. Entonces a eso, creo que por eso se refiere como al exceso, la traducción. Y también se habla de superficialidad, porque es que en eso de mirar por encima
a los otros por el hombro, se está viendo las cosas por encima, por lo superficial. Ahora no me quiero meter pues como mucho con la etimología del vocablo o con los campos semánticos del vocablo, pero comprendo por qué en una traducción la palabra hiperoptiquí llegó a traducirse como superficialidad y en la otra exceso. Yo valoro mucho los esfuerzos de los traductores y sé lo difícil que es coger un vocablo griego que tiene tanta semántica por detrás y tratar de elegir un vocablo que en castellano el castellano ha partido distinto al mundo. En el apartado 73 dice: siendo reclamado en cierta ocasión por Dionisio para que hablara de filosofía, le dijo: sería ridículo que tú aprendas de mí el tema, pero que me enseñes cuándo debe decirse. Otra vez retando al rey. El rey le dijo: bueno, es tu momento, háblame, hoy tengo ganas de escucharte sobre filosofía. Y entonces él le dice a Dionisio: no es cuando usted quiera, es cuando yo quiera. De nuevo, retando al rey. Y eso lo tomo como un fragmento que nos demuestra la autosuficiencia, que él no estaba sometido al otro, no se humillaba ante al rey. Sigue el fragmento: ante esa respuesta se enojó Dionisio y lo envió a ocupar el último extremo de la mesa. Y dice uno, antes menos mal se enojó y no lo mandó matar, en esa época se podía. Entonces, ante esa respuesta se enojó Dionisio y lo envió a ocupar el último extremo de la mesa. Entonces Aristipo dijo: has querido dar más realce al último puesto. Es decir, hay realce donde yo esté. Usted lo que quería era hacer que el último puesto fuera el más glorioso o el más bonito, pues. Tremenda respuesta para decirle: ni aunque me regañes, ni aunque me mandes lejos, yo estoy humillado, el realce soy yo. Allí donde voy, el realce soy yo. Eso muestra autosuficiencia, insisto. En el 74, a uno que le hacía reproches porque vivía con una hetera, aquí viene, el vocablo vivía es sin y co, es compartir casa, diríamos hoy cohabitar. O sea, estaba viviendo con ella, cohabitaba con ella. No solamente era ir qué sé yo, al lupanar o al lugar donde ofrecía servicios sexuales, no, la tenía por compañera y vivía con ella. Entonces a uno que le hacía reproches porque vivía con una etaira le dijo: ¿acaso hay alguna diferencia en alquilar una casa en la que antes vivieron otros o nadie? El otro le dijo que ninguna. ¿Y cuál hay en navegar en una nave en la que han navegado 10.000 o ninguno? Ninguna. Tampoco pues la hay en convivir con una mujer que ha pasado por muchos hombres o que no usó nadie. Aquí los vocablos que usa Carlos García Gual es usar, que en efecto habla pues como de la cosificación prácticamente de la prostituta, pero en griego el vocablo cuando habla de casa es recibir. Hay problema cuando uno recibe, que es lambano, lavin. Cuando uno recibe una casa en la que han habitado varios, no. Y luego dice, el verbo luego, es que aquí siempre lo traducen por usar. ¿Hay problema en usar una casa que han habitado muchos? No. ¿Hay problema en usar un barco que han usado muchos? El verbo no es usar, sino que para la casa es recibir, para el barco es navegar. Dice, en griego es pleo. Entonces dice, uno tendría que traducir, ¿hay problema en navegar en un barco en el que han navegado muchos? No. Y cuando ya se refiere a la mujer, no usa un verbo, sino que dice lo mismo para la mujer. Es decir, lo mismo sucede con la mujer. Él no habla en términos de uso, en términos de la prostitución, porque ya no está acudiendo a esta mujer en términos de prostitución, ya no le está pagando, vive con ella. Y él dice, ¿hay problema en estar en un lugar donde han estado muchos? No, o sea, todo lo queremos nuevo, todo queremos, que es esa mentalidad o sea, solamente podría convivir con una mujer que llega virgen al matrimonio, como diría el cristianismo. Y él dice, no, la dignidad de la mujer no está en si ha tenido muchos novios antes o no, si ha sido prostituta o no. Lo mismo que la dignidad de un barco no está
en si han navegado mucho o no. O sea, lo que yo siento que él está relevando aquí es, la mujer no es indigna por cuánto ha hecho o ha deshecho o ha dejado de hacer. Yo vivo con ella porque vivo con ella, porque con ella encuentro placer. Y supongo que hablaba de los placeres sexuales y no solo, porque si solamente se dedicara a los placeres sexuales, pues no cohabitaría con ella, sino que iría simplemente al lupanar y se iría. En el 75 dice, a quienes lo censuraban les dijo, yo la tengo a ella, pero ella no a mí. ¿Y en qué sentido? Dice, porque lo mejor es dominar y no ser sometido en los placeres, no el abstenerse de ellos. Cuando habla de tener, sí utiliza el verbo ejo. El verbo ejo no solamente es tener como agarrar. ¿Qué está a mi juicio? Este es mi riesgo, mi apuesta interpretativa. ¿Qué está diciendo allí? Que él va a ella porque él quiere, o él tiene acceso a ella porque él quiere, pero no porque está obligado por ella. Insisto, yo siento que esto hay que leerlo también en sentido inverso. Por lo mismo Laís se podía ir y mandarlo a comer afuera, pues, o a fritar espárragos, como se dice por ahí para no decirlo de otros modos. O sea, Laís también estaba con él porque ella quería y no porque él la sometiera. Eso es lo que hay que leer. Lo que pasa es que siempre Aristipo habla motu propio, pero eso no significa que del otro lado no haya la misma libertad. ¿Cuál es la enseñanza de Aristipo? Hay que arrojarse al placer y no abstenerse de ellos como dice las otras filosofías. Insisto en esta interpretación. Las demás filosofías morales, pacatas, intelectualistas, místicas, esperanzadas, no hacen sino justificar retóricamente el miedo al placer y llamarlo virtud. Virtud es la templanza, es mejor como Sócrates no emborracharse cuando los demás están borrachos, es mejor no tocar un cuerpo porque entonces estoy demostrándome a toda hora que yo me domino a mí mismo. Y en últimas, Aristipo lo que dice es, vengan, dominarse a sí mismo no es no tener placeres. Esa equiparación es una falacia. Dominarse a sí mismo no es tener placeres, dominarse a sí mismo es no ser adicto de nada. Dominarse a sí mismo no puede equipararse con abstenerse del placer y de vivir. Que esa es la falacia argumentativa de la filosofía moralista, mística, esperanzada, metafísica. Es mejor el que más se abstiene de los placeres. Eso llegaría, digamos, a la definición de santidad. Hay una cantidad de santos en el mundo medieval y en el mundo cristiano que se flagelaban. Es decir, la santidad viene siendo, por esta herencia platónica, una abstinencia constante de los placeres. Y eso es una falacia. Ser dueño de sí no es no arrojarse al placer, es saber no ser adicto. Pero ¿qué sentido tiene la vida, dirá Aristipo, si uno nada más se abstiene de los placeres? El sentido de la vida es justamente arrojarse a lo insensato del placer. He ahí, digamos, la lógica de Aristipo. En el fragmento 77 también se dice, fragmento no, en el apartado, a su criado que en la calle le llevaba la bolsa de dinero y se quejaba del peso, o sea, imagínese, tenía un criado con una cantidad de dinero, no sé si era suya o si era de Dionisio, no lo sé. Según cuentan los discípulos de Bion en sus diatribas, le dijo, bueno, está muy pesado, tira lo que sobre, tira a la calle la plata y lleva tan solo lo que puedas cargar. O sea, como quien dice, el dinero no importa, está muy pesada esa bolsa, bote esas monedas ahí en la calle y lleve pues lo que usted pueda soportar en peso porque te está causando dolor. Eso muestra dos cosas. Primero, que no quería causarle dolor al otro. Ustedes saben que la escuela cirenaica huía del dolor para sí y para los demás. Pero además muestra el dinero no importa, ¿cierto? Superioridad ante el dinero.
Navegando, y creo que, así, aquí hay otro fragmento. En el apartado 79 dice, estando un tiempo en Asia, fue hecho prisionero por el sátrapa Artafernes. Entonces, pilas, aquí sí lo esclavizan. Es prisionero, es esclavo. Y a uno que le dijo, también en esta situación estás tan tranquilo, le replicó, pues ¿cuándo lo estaría más que ahora cuando voy a conversar con Artafernes? O sea, Artafernes lo esclaviza y lo manda a llamar. Y él se siente tranquilo porque dice, otra vez tengo oportunidad de hablarle a un rey y con seguridad lo convenzo de que me brinde placeres. Dionisio, en el fragmento 82 dice que Dionisio le cita unos versos. En verdad que cualquiera que trate con un tirano es esclavo de aquel, aunque se presente libre. O sea, Dionisio le está diciendo, el que manda aquí soy yo, y si usted está en mi corte, quiéralo usted o no, usted es un esclavo mío, usted es un siervo mío. Entonces le recita estos versos. En verdad que cualquiera que trate con un tirano es esclavo de aquel, aunque se presente libre. Y en cambio Aristipo le repuso, no es esclavo si se presenta libre. Es decir, la libertad no está en que yo esté con un rey, usted no es mi rey. Yo soy libre aunque a otro diga que yo estoy esclavizado y me ponga grilletes. La libertad no es un acto nominativo que viene por fuera de mí. La libertad no es algo que dice la justicia. Por ejemplo, eso lo vemos en Sócrates, que Sócrates nunca dejó de ser libre aun cuando estaba en la cárcel, que es un poco lo que terminaría diciendo también Nelson Mandela. Pues yo estuve prisionero, pero no dejé de ser libre. Bien, yo creo que con esto pues nos damos cuenta de la cantidad de anécdotas que dan cuenta de la autosuficiencia y del dominio propio, de la autarquía, del dominio de sí que tenía Aristipo, que es lo que lo hace un filósofo. Hay muchas más anécdotas que pudieran referirse, pero creo que el video se haría mucho más extenso, ya está bastante extenso. Con esto queda claro por qué Aristipo no es un esclavo y un adicto del placer, sino que es un hombre autosuficiente, un filósofo que piensa constantemente cuál es el bien de la vida y cómo el placer puede procurar ese bien. Lo cual no significa ser un adicto al placer ni un vasallo de los demás. Aftaisan, Jérete, muchas gracias por atender este video. Jérete, ya.